Estaba guardando una pequeña caja de adornos navideños cuando la notificación iluminó mi móvil y el chat grupal familiar estalló en reacciones de aprobación. La frase que me prohibía la Navidad llegó con el peso de un veredicto, escrita por mi madre y aplaudida por primos que amaban el espectáculo. Miré fijamente la pantalla el tiempo suficiente para que el fondo se atenuara y el reflejo de mi rostro flotara sobre las palabras. Mi apartamento en Valencia se sintió de repente cavernoso, como si las paredes hubieran dado un paso atrás para ofrecerme un espacio que no había pedido. Este año celebraremos la Nochebuena sin Lucía, ya sabéis todos por qué. No era la primera vez que una festividad se convertía en un tribunal. Durante años mi utilidad había sido la moneda tácita que compraba mi asiento en la mesa. Me encargaba de la logística de los viajes, pagaba postres adicionales, rescataba guisos que se quemaban y renunciaba a mis propios planes para mantener la paz. La gratitud, cuando llegaba, aparecía delgada y tardía, suavizada por obligaciones que aparentemente había dejado de cumplir en el momento en que dejé de ofrecerme a arreglarlo todo. Respondí con un breve mensaje que cerraba la puerta sin dar un portazo. Entendido, os deseo unas felices fiestas. En cuanto dejé el teléfono boca abajo, el apartamento volvió a sus sonidos habituales. Tuberías asentándose, la radio de un vecino, el zumbido del frigorífico. Doblé el último enredo de cordel y lo guardé en la caja de adornos, colocándola en el estante superior de mi armario, sintiendo la inusual firmeza de una decisión que no requería la aprobación de nadie más. Todo había comenzado 3 semanas antes, cuando me negué a prestarle a mi hermano Alejandro otros 500 euros que se sumarían a los 2000 que ya me debía y que sabía que nunca me devolvería. Mi madre, siempre dispuesta a defender a su hijo predilecto, había convertido mi negativa en una traición imperdonable. Tu hermano está pasando por un momento difícil, había dicho con ese tono que convertía cualquier opinión en un mandamiento. No mencionó que el momento difícil de Alejandro llevaba ya 5 años, ni que sus problemas con las apuestas online vaciaban su cuenta tan rápido como la llenaba su nómina. En la familia Ramírez Olivares, señalar lo evidente era peor que callar lo necesario. Mi abuela Carmen, matriarca de mirada penetrante y memoria selectiva, había establecido las reglas mucho antes de que yo naciera. Los trapos sucios se lavan en casa, pero nunca se secan. Mi padre, un hombre cuya presencia siempre parecía una disculpa anticipada, había aprendido a desaparecer en los momentos de tensión, refugiándose en el trastero donde arreglaba radios antiguas que nadie escuchaba. A mis 34 años había tolerado comentarios sobre mi soltería, mi trabajo como editora de esos libros que nadie lee, y mi apartamento alquilado, tirar el dinero, según el tío Manolo, quien vivía en la misma casa que había heredado de sus padres y que se caía a pedazos. Había soportado cada crítica como quien aguanta una tormenta bajo un paraguas demasiado pequeño, convenciéndome de que el aguacero pasaría pronto, pero ya no. Esa noche, después del mensaje de expulsión, preparé una tortilla de patatas para abrí una botella de Ribera del Duero que había reservado para alguna celebración, y me senté junto a la ventana que daba a la plaza del barrio del Carmen. Las luces navideñas transformaban el empedrado antiguo en un camino de estrellas, mientras las familias paseaban envueltas en bufandas y risas. No sentí nostalgia, sino una extraña calma, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera respirar sin contar el tiempo entre inhalaciones. Pensé en todas las navidades anteriores, en cómo siempre acababa durmiendo en el sofá incómodo que me reservaban en casa de mi madre, porque, total, tú no tienes pareja. En cómo mi sobrina Candela, la hija de mi hermana Sofía, siempre esperaba que le trajera el regalo más caro porque la tía Lucía tiene dinero para esas cosas. En cómo cada año regresaba a Valencia con una migraña que duraba 3 días y un vacío en la cuenta bancaria que me obligaba a comer pasta el resto del mes. Mi teléfono vibró de nuevo. Era mi amiga Marisa, la única persona del pueblo que había mantenido el contacto cuando me mudé a la ciudad hace 12 años. Me he enterado de lo que ha pasado. ¿Estás bien? No preguntó detalles ni me pidió explicaciones. Marisa conocía a mi familia lo suficiente como para entender la situación sin necesidad de un comunicado oficial. Le respondí con una foto de mi copa de vino y un simple mejor que nunca. Era cierto. El alivio había llegado antes que el dolor, y eso me decía todo lo que necesitaba saber sobre la salud de mis relaciones familiares. Esa noche dormí sin despertarme, por primera vez desde que comenzó diciembre.
No soñé con las discusiones anticipadas, ni con las miradas de decepción, ni con los silencios cargados que se instalaban en la mesa mientras el turrón se desmigajaba entre los dedos nerviosos. Mi cuerpo entendió antes que mi mente que había escapado de una tradición que se había convertido en una condena. La mañana siguiente, un sábado luminoso y frío, me sorprendió sentada en la cama, planificando una Navidad que me pertenecía completamente. Podría ir al cine el día 24, comer en ese restaurante japonés que siempre estaba lleno, leer los libros que me esperaban en la mesita de noche, caminar por la ciudad sin prisa, o incluso aceptar la invitación de mis compañeros de editorial para unirme a su cena de amigos huérfanos navideños. Por primera vez, el calendario de diciembre no era un campo de minas emocionales. Era una página en blanco, esperando a que yo escribiera mi propia celebración, sin culpa, sin expectativas ajenas, sin esa sensación de estar siempre a punto de decepcionar a alguien. El chat familiar seguía activo, notificaciones que ignoré mientras preparaba café. Ya habría tiempo para procesar el rechazo, para analizar qué significaba esta ruptura en el tejido familiar. Por ahora, me permití sentir la libertad de la exclusión como quien descubre que la puerta de su celda siempre estuvo abierta y solo hacía falta empujar. Los días que siguieron no se anunciaron con villancicos ni el dulce aroma a canela. Llegaron simples y manejables, hilados con pequeñas rutinas que solo tenían sentido para mí. Cumplí mis turnos en la editorial, terminé proyectos pendientes y lavé mis jerseys gruesos a mano, colocándolos sobre el radiador como puentes suaves entre las horas. Preparé una sopa que me duró 3 noches y encontré consuelo en la aritmética de las porciones de las recetas y los cálculos del alquiler. Con la obligación navideña eliminada, sentí que el margen en mi presupuesto se expandía lo suficiente como para registrarlo como un alivio. En lugar de un billete de última hora a Teruel y un regalo apresurado que sería doblado en una pila y olvidado, pagué una factura persistente y programé una cita con el dentista que había pospuesto durante meses. La elección se sentía radical y obvia a la vez, como si hubiera excavado un camino sensato que había estado enterrado bajo las expectativas de otras personas. La mañana del 23 de diciembre, Paco, el dueño de la librería de la esquina, me saludó con más entusiasmo del habitual. ¿No viajas este año, Lucía? Su pregunta no llevaba el peso de la acusación que esperaba de cualquier persona que supiera de mi situación familiar. No, me quedo en Valencia, contesté, sorprendida por lo fácil que resultaba decirlo en voz alta. Pues bienvenida al club de los que celebramos a nuestra manera, sonrió, entregándome un marcapáginas con un dibujo de un gato dormido sobre un libro. Regalo de la casa para los clientes fieles que se quedan. Ese pequeño gesto me acompañó durante todo el día, recordándome que existían diferentes formas de pertenencia, algunas mucho menos costosas que las que había conocido hasta ahora. En la oficina, Marta, mi compañera de departamento, insistió de nuevo con su invitación. Somos 10 personas, todas escapadas de sus familias por diferentes razones. Hacemos una cena en mi casa, cada uno lleva algo, bebemos demasiado vino y jugamos juegos de mesa hasta la madrugada. Nada que ver con una Navidad tradicional. Esta vez no inventé excusas sobre compromisos familiares ineludibles. ¿Qué puedo llevar? Pregunté, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectación que no asociaba con estas fechas desde que era niña. Tú eres la experta en postres, ¿no? Trae uno de esos pasteles de chocolate que mencionaste el mes pasado, respondió Marta con una naturalidad que me hizo preguntarme cuánto tiempo había perdido manteniendo distancias innecesarias con personas que podrían haber sido amigos cercanos. En el metro de vuelta a casa, revisé mis mensajes. Había uno de mi hermana Sofía, enviado directamente a mí, fuera del grupo familiar. Mamá está enfadada, pero ya se le pasará. Dice que si pides perdón a Alejandro, podrías venir igualmente. Típico de mi familia, la reconciliación solo era válida si venía precedida de una disculpa, sin importar quién tenía razón. No respondí inmediatamente. En su lugar, me bajé en la parada del mercado central para comprar los ingredientes del pastel de chocolate. El mercado bullía con la energía frenética de las compras navideñas. Observé a padres estresados arrastrando niños impacientes, ancianos que recorrían los puestos con la meticulosidad de quien ha vivido suficientes navidades para saber exactamente qué quiere.
Parejas jóvenes discutiendo sobre presupuestos mientras sostenían botellas de cava que no podían permitirse. Compré chocolate negro, mantequilla, azúcar, huevos de corral y añadí al carrito una botella de licor de naranja que complementaría perfectamente el postre. Por primera vez en años disfrutaba planificando algo relacionado con estas fechas. Ya en casa, con la cocina oliendo a chocolate derretido, respondí a Sofía. No tengo que disculparme por cuidar mis finanzas. Alejandro necesita ayuda profesional, no más préstamos. Os deseo lo mejor mañana. Envié el mensaje y apagué el teléfono, concentrándome en el placer simple de seguir una receta sin interrupciones ni críticas. La Nochebuena llegó tranquila, sin el habitual nudo en el estómago que precedía a las reuniones familiares. Pasé la mañana paseando por el antiguo cauce del río Turia, convertido en un extenso jardín que atravesaba la ciudad. El parque estaba casi vacío, con la mayoría de valencianos ocupados en preparativos de última hora. Me senté en un banco frente a la ciudad de las artes y las ciencias, admirando cómo la luz invernal rebotaba en las estructuras futuristas de Calatrava, creando reflejos que bailaban sobre el agua. Por la tarde, envolví cuidadosamente el pastel y me vestí con un jersey rojo y unos vaqueros cómodos. Nada ostentoso, nada que sugiriera que intentaba impresionar o compensar. Antes de salir, encendí una única vela sin aroma y escribí una lista de las pequeñas victorias del año. Un ascenso ganado sin fanfarria, una amistad reparada, una nueva terapeuta que hacía buenas preguntas y esperaba pacientemente las respuestas. La cena en casa de Marta resultó ser exactamente lo que había prometido, una reunión sin pretensiones de personas que habían elegido crear su propio espacio festivo. El apartamento, decorado con luces de colores y pósters de cine vintage, vibraba con conversaciones que fluían sin el peso de años de historias no resueltas. Nadie me preguntó por qué no estaba con mi familia, como si entendieran que hay preguntas que son en sí mismas una intrusión. Mi pastel fue recibido con sinceros elogios, no con el «está bien para ser comprado» o el «le falta un poco de azúcar» que solía escuchar de mi madre. Jugamos a juegos de palabras, contamos anécdotas de trabajos horribles y cantamos villancicos modernos con letras improvisadas que nos hicieron reír hasta que nos dolió el estómago. Cerca de la medianoche, mientras todos brindábamos con cava barato en vasos de plástico, mi teléfono vibró con una llamada de Teruel. No contesté. Esta noche era mía, sin culpa, sin explicaciones. Volví a casa caminando, envuelta en la bufanda de lana que me había regalado Sergio, un diseñador gráfico que también trabaja en la editorial y que había estado sentado a mi lado durante la cena. Las calles del centro histórico, estrechas y serpenteantes, brillaban con luces navideñas que transformaban el barrio en un escenario de cuento. Por primera vez en años sentí que la Navidad podía ser hermosa cuando no venía envuelta en obligaciones. Al día siguiente, día de Navidad, desperté tarde y desayuné turrón y café mientras leía una novela que había estado posponiendo durante meses. Por la tarde fui al cine a ver una película en versión original que mi familia nunca habría aceptado ver conmigo. La sala estaba medio vacía, poblada por otras almas solitarias que, como yo, habían encontrado refugio en las historias ajenas durante un día que exigía compañía. Cuando regresé a casa, escuché los mensajes de voz que había ignorado. Mi madre, con voz tensa, relataba la cena familiar como si fuera un informe de daños. La abuela había preguntado 3 veces por mí. El tío Manolo había bebido demasiado y discutido con papá. Candela había llorado porque su regalo no era el que esperaba. Te echamos de menos, concluía, aunque su tono sugería más reproche que añoranza. Borré los mensajes uno por uno, liberando espacio no solo en mi teléfono, sino también en mi mente. El apartamento sostuvo su aliento conmigo, y por primera vez en mucho tiempo no actué para obtener aprobación. Cené en mi propia mesa y dejé que la noche pasara sin comentarios. 2 semanas después, mi teléfono vibró sobre la encimera de la cocina con una insistencia que rompió la mañana. La pantalla de bloqueo apilaba los mismos nombres una y otra vez, un coro organizado por urgencia más que por afecto. 78 llamadas perdidas se condensaron en una sola explicación en cuestión de minutos. Habían cortado la electricidad en casa de mis padres la noche anterior, y la casa se había sumido en una oscuridad más espesa que cualquier silencio navideño. La información llegó en fragmentos de diferentes familiares. Había habido avisos, planes de pago ignorados y un aviso final que todos asumieron que se extendería por compasión. Alguien mencionó comida echada a perder en la nevera. Otro transmitió el miedo de mi madre convirtiéndose en ira, y un vecino aparentemente había prestado velas mientras
Susurraba a otros que no era la primera vez. Detrás del ruido, una simple verdad zumbaba. La máquina que había alimentado nuestros rituales y discusiones se había detenido. Me quedé muy quieta en la cocina y observé la condensación deslizarse por el costado de un vaso. La ira se elevó como el calor, seguida por un dolor familiar que me urgía a correr hacia el problema y absorberlo en mi agenda, mis ahorros y mi sueño. Imaginé el chat grupal, triunfante 2 semanas antes, ahora convertido en una línea de despacho. La pregunta no era si podía ayudar, era si podía hacerlo sin volver a representar un papel que me había costado tanto abandonar. Lucía, ¿estás ahí? La voz de mi hermana Sofía atravesó el teléfono, tensa como una cuerda a punto de romperse. Es un desastre. Todo lo que había en la nevera está estropeado. Mamá está destrozada, pero ya sabes cómo es. No lo admitirá. Papá está... Bueno, ya conoces a papá. Era cierto. Conocía a mi padre. Probablemente estaría sentado en su butaca desgastada, con la mirada fija en el televisor apagado, como si la mera concentración pudiera devolverle la vida. Mi padre, el hombre que siempre tenía una solución para arreglar un grifo que goteaba o una puerta que chirriaba, pero que se paralizaba ante cualquier crisis que involucrara emociones o dinero. ¿Cuánto tiempo llevan sin luz? Pregunté, abriendo mi portátil y encendiendo la aplicación bancaria casi por instinto. Desde ayer por la tarde. El aviso final llegó hace una semana, pero ya sabes cómo es mamá con estas cosas. Dice que pensaba pagarlo hoy, que no creía que fueran a cortarlo tan pronto. Lo que Sofía no decía, lo que todos sabíamos sin admitirlo, era que este no era un descuido aislado. El dinero se escapaba de casa de mis padres como agua entre los dedos desde que Alejandro había vuelto a vivir con ellos, supuestamente hasta encontrar algo mejor. 2 años después, lo único que había encontrado era la comodidad de no asumir responsabilidades mientras vaciaba la nevera y acumulaba deudas que mis padres asumían sin protestar. ¿Has llamado a Alejandro? Me sorprendió la calma de mi propia voz. Está fuera de la ciudad, algo de un amigo que necesitaba ayuda en Zaragoza. Por supuesto que lo estaba. Mi hermano siempre desaparecía convenientemente cuando las consecuencias de sus acciones llamaban a la puerta. ¿Y tú? ¿No puedes adelantarles el dinero? No pude evitar el filo en mi pregunta. Sofía, con su casa adosada en la urbanización más exclusiva de Teruel, su marido ingeniero y sus vacaciones anuales en el Caribe, siempre tenía excusas cuando se trataba de apoyar económicamente a la familia. Javi y yo acabamos de pagar la entrada del coche nuevo, ya sabes, el Mercedes que Candela necesitaba para ir a la universidad. Su voz adquirió ese tono defensivo que también conocía. Además, tú estás soltera, no tienes tantos gastos. Respiré hondo, conteniendo la respuesta mordaz que bailaba en la punta de mi lengua. Este era el estribillo familiar. Lucía tiene menos necesidades. Lucía puede permitirse ser generosa. Lucía no tiene hijos que mantener ni apariencias que sostener. ¿Cuánto es la deuda? Pregunté en su lugar, abriendo una nueva pestaña para buscar la compañía eléctrica que servía a la zona rural donde vivían mis padres. Unos 800 euros, con recargos incluidos. Sofía bajó la voz, como si la cifra fuera un secreto vergonzoso. 800 euros. Casi el importe que había ahorrado desde que no tuve que comprar billetes de última hora para las fiestas ni regalos excesivos para contentar a todos. 800 euros que podrían haber sido mi próximo viaje a Lisboa, o las clases de portugués que había estado posponiendo, o simplemente un colchón de seguridad para imprevistos propios. Voy a llamar a la compañía, dije finalmente. Te llamo en cuanto sepa algo. Colgué antes de que Sofía pudiera añadir más culpa a la conversación. Mi apartamento, que había sido un refugio de paz durante las últimas semanas, ahora parecía vibrar con las tensiones familiares que habían viajado a través del teléfono. Me serví un café que necesitaba con urgencia y me senté en la pequeña mesa de la cocina, rodeada de plantas que había empezado a coleccionar como símbolo de mi nueva autonomía. Llamé a la compañía eléctrica. Una operadora con voz profesional confirmó la deuda y explicó el proceso de reconexión. Había un pago mínimo que restablecería el servicio dentro de una ventana específica, y existía un plan de presupuesto que evitaría la próxima crisis si el hogar podía comprometerse con cantidades predecibles. ¿Cuál es el mínimo para restablecer el servicio hoy? Pregunté, calculando mentalmente cuánto podía permitirme sin comprometer mis propias necesidades.
350 € reactivarían el servicio en las próximas 6 horas, respondió la mujer. El resto podría fraccionarse en un plan de pagos mensuales durante los próximos 3 meses. 350 €, una cantidad manejable, que no desangraría mis ahorros, pero que sería suficiente para resolver la crisis inmediata. La decisión comenzó a formarse en mi mente, no como una rendición, sino como un acto deliberado con límites claros. ¿Y cómo funciona el plan de presupuesto que mencionó?, pregunté, tomando notas detalladas en mi libreta. La operadora explicó el sistema: pagos mensuales fijos basados en el consumo medio anual, revisiones trimestrales y la posibilidad de ajustar el importe según los cambios de hábitos. Todo estaba diseñado para prevenir precisamente este tipo de crisis, para convertir la electricidad de un gasto impredecible a uno gestionable. Después de colgar, abrí mi aplicación bancaria y realicé la transferencia de 350 € a la cuenta de la compañía eléctrica, añadiendo la referencia del contrato de mis padres. No sentí la habitual mezcla de resentimiento y resignación que solía acompañar mis contribuciones financieras a la familia. Esta vez, la ayuda venía con condiciones, con un plan, con límites que protegían mi propio bienestar. Llamé a Sofía para informarle de que la electricidad se restablecería esa misma tarde. Su alivio fue inmediato y efusivo, como si acabara de salvarles de un desastre apocalíptico. «Eres un ángel, Lucía», dijo con esa gratitud exagerada que siempre me hacía sentir incómoda. «Mamá estará tan contenta cuando se entere. Esto cambiará las cosas, ya verás». «Esto no resuelve el problema de fondo», respondí con firmeza. «He pagado lo suficiente para restablecer el servicio, pero hay condiciones». ¿Condiciones? El tono de Sofía cambió, la gratitud dando paso a la cautela. «Voy a ir mañana a explicarles el plan de pagos mensuales que he acordado con la compañía, y necesito que toda la familia esté presente, incluido Alejandro». «Pero ya te he dicho que Alejandro está fuera...» «Pues que regrese», interrumpí. «Si no esta mañana, me llevaré la documentación y volveré cuando pueda estar presente. Esto nos concierne a todos». El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo se recibía mi asertividad en una familia acostumbrada a mi complacencia. «Lo intentaré», concedió finalmente Sofía. Después de colgar, escribí un mensaje claro y conciso en el grupo familiar, explicando lo que había hecho y lo que esperaba a cambio. Ninguna disculpa, ninguna justificación excesiva, solo hechos y expectativas. Las respuestas llegaron como gotas de lluvia dispersas. Mi madre, con un escueto «Gracias, hija», que ocultaba el orgullo herido. Mi padre, con un silencio que era su forma habitual de comunicación. Mi tía Elena, siempre mediadora, con un largo párrafo sobre lo importante que es la familia y cómo debemos apoyarnos en los momentos difíciles. Alejandro no respondió, lo cual no me sorprendió. Esa noche, mientras preparaba una pequeña maleta para el viaje del día siguiente, me encontré pensando en cómo la misma distancia que me había permitido respirar ahora me daba la perspectiva para ayudar sin perderme en el proceso. No iba como la salvadora familiar, ni como la hija pródiga que regresa arrepentida. Iba como una adulta con límites claros y un plan concreto, dispuesta a tender una mano sin permitir que tiraran de todo mi brazo. Antes de acostarme, revisé una última vez mis finanzas. El gasto imprevisto no comprometía mi estabilidad, pero me recordaba la importancia de mantener mis propias reservas, de proteger la independencia que tanto me había costado construir. Mañana conduciría a Teruel no como una visita regular, sino como un puente entre crisis y solución, llevando ayuda pero también límites, apoyo pero también estructura. Abrí mi portátil y recopilé hechos con la disciplina de una contadora. El número de cuenta del servicio eléctrico llegó de mi tía Elena, que aún me llamaba por apodos de la infancia, enviado junto a una ristra de disculpas que no aterrizaban en ningún lugar útil. «Lucy, cariño, ya sabes cómo son tus padres con estas cosas. Tu madre es demasiado orgullosa para pedirte ayuda directamente». La cantidad vencida aparecía en texto plano, con recargos que se multiplicaban como pequeñas malas hierbas. Escribí el total en una nota adhesiva amarilla y la coloqué junto a mi taza como si fuera una brújula. 817 € con 42 céntimos para ser exactos. Una suma que para muchos representaría un contratiempo, pero que para mis padres se había convertido en una montaña insuperable. Antes de llamar a nadie, llamé a la compañía eléctrica. Una mujer con voz serena confirmó los atrasos y explicó el proceso de reconexión con la calma de alguien que narra emergencias a diario.
Había un pago mínimo de 350 euros que restablecería el servicio dentro de un plazo establecido, y existía un plan de presupuesto mensual que evitaría la próxima crisis si la familia podía comprometerse con cantidades predecibles. Nada era misterioso, todo requería decisiones que mi familia evitaba cuando el orgullo estaba en la habitación. ¿Puedo pagar esa cantidad mínima ahora mismo?, pregunté con el ratón ya posicionado sobre la aplicación de mi banco. Sí, señora. Una vez procesado el pago, el servicio se restablecerá en un plazo máximo de 6 horas. ¿Y el resto de la deuda? Podemos establecer un plan de pagos fraccionados durante 3 meses, sin intereses adicionales. Tomé nota de cada detalle, cada fecha y cada requisito. Esta vez no habría improvisaciones ni soluciones a medias. Si iba a ayudar, sería con un plan que todos deberían seguir. Solo entonces medí las distancias que importaban. Tiempo desde mi apartamento hasta su casa. Tiempo desde la reconexión hasta la luz, y el espacio entre lo que sentía y lo que podía hacer éticamente. Decidí sobre una estructura con la que podía vivir. Cubriría el mínimo para restaurar la energía y documentaría el plan para los meses siguientes. No volvería a asumir un papel que borraba mis propias necesidades. La ayuda sería un puente, no una dirección permanente. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Alejandro, su nombre parpadeando en la pantalla como una advertencia. Dudé antes de contestar, preparándome para la habitual mezcla de encanto y manipulación que era su marca registrada. Lu, ¿qué tal? Sofía me ha contado lo de casa. Su voz sonaba clara, sin el rastro de resaca o euforia que solía acompañar sus llamadas. Estoy volviendo de Zaragoza ahora mismo. ¿Vas a estar en casa mañana?, pregunté, sin molestarme en devolver el saludo. Sí, llegaré esta noche. Escucha, sobre lo del dinero que te pedí antes de Navidad. Mañana hablaremos de todo, le corté. Quiero que toda la familia esté presente cuando explique el plan que he acordado con la compañía eléctrica. Hubo un silencio al otro lado, el tipo de pausa que Alejandro solía llenar con promesas que nunca cumplía o con historias diseñadas para provocar lástima. Esta vez, sin embargo, simplemente dijo: «Vale, nos vemos mañana». Después de colgar, revisé mi calendario laboral. Tenía una reunión importante por la mañana que no podía posponer, lo que significaba que tendría que salir de Valencia después del mediodía. 3 horas de conducción hasta Teruel, probablemente otras 3 horas de discusión familiar y el regreso. Un día completo dedicado a resolver un problema que nunca debería haber ocurrido. Envié un mensaje a Marta explicándole la situación. Su respuesta llegó casi de inmediato. ¿Quieres que te acompañe? Podría trabajar desde el coche mientras conduces. La oferta me sorprendió tanto por su generosidad como por lo impensable que me habría parecido aceptarla semanas atrás. Parte de mi aislamiento había sido autoimpuesto, una barrera que había construido para protegerme, pero que también me había impedido recibir apoyo. Gracias, pero creo que esto tengo que hacerlo sola, respondí. Te invito a cenar cuando vuelva para contarte todos los detalles jugosos del drama familiar Ramírez. Preparé una carpeta con toda la información relevante, el recibo de pago que acababa de realizar, el plan de pagos mensuales impreso en papel, un sencillo presupuesto familiar que había elaborado basándome en lo que recordaba de los ingresos y gastos de mis padres, e incluso un folleto sobre asesoramiento para ludopatía que había descargado e impreso para Alejandro. No era una solución mágica, pero era un comienzo, un mapa para salir del ciclo de crisis, rescate, repetición, en el que llevábamos atrapados demasiado tiempo. Esa noche, mientras preparaba una pequeña maleta con lo justo para la visita, me encontré reflexionando sobre cómo habían cambiado las cosas en apenas un mes. La exclusión navideña que había sentido como un castigo se había convertido paradójicamente en el catalizador de una nueva relación con mi familia. Una relación donde mis límites importaban, donde mi ayuda no era un cheque en blanco, sino una colaboración con condiciones. Mi teléfono sonó de nuevo. Era mi padre, algo tan inusual que me quedé mirando la pantalla durante varios segundos antes de contestar. Mi padre apenas usaba el teléfono, prefiriendo que mi madre o mis hermanos hablaran por él. ¡Lucía! Su voz sonaba más vieja de lo que recordaba, cansada de una manera que iba más allá del agotamiento físico. Tu madre no sabe que te estoy llamando. Papá, ¿estás bien? La preocupación sustituyó momentáneamente al resentimiento. Quería darte las gracias por lo de la luz y por venir mañana. Las palabras parecían costarle un esfuerzo físico.
No tienes que agradecérmelo. Sí tengo, y también quería pedirte perdón por lo de la Navidad. Tu madre, ya sabes cómo es. Lo sabía, por supuesto, mi madre con su orgullo indestructible, con su capacidad para convertir cualquier desacuerdo en una traición imperdonable. La había visto hacerlo con sus propias hermanas, con vecinos, con amigos de toda la vida. Era un patrón tan antiguo como predecible. Está bien, papá, mañana hablaremos de todo. He estado pensando, continuó, como si no me hubiera oído, sobre lo de Alejandro. Tienes razón, sobre lo del dinero y lo de los juegos, tiene un problema. Esa admisión, tan simple y sin embargo tan monumental viniendo de mi padre, me dejó sin palabras por un momento. Cuántas discusiones, cuántos silencios tensos habíamos acumulado alrededor de este tema. Cuántas veces había intentado señalar lo evidente solo para ser acusada de envidia o falta de lealtad familiar. Me alegra que lo veas así, dije finalmente. Mañana podemos hablar sobre opciones para ayudarlo de verdad, no solo tapando agujeros. Tu madre no va a ser fácil de convencer, suspiró. Ya sabes cómo protege a tu hermano. Lo sé. Por eso necesito que estés presente en la conversación, papá. Realmente presente, no solo físicamente en la habitación. Hubo una pausa, el tipo de silencio que contiene promesas no verbalizadas. Lo estaré, dijo finalmente. Buenas noches, hija. Buenas noches, papá. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana hacia la plaza iluminada. La conversación con mi padre había añadido una nueva capa a mi resolución. No iba a Teruel solo a solucionar una crisis inmediata, sino con la esperanza cautelosa de que quizás, solo quizás, esta crisis fuera el catalizador para cambios más profundos. Terminé de preparar mi maleta y revisé una última vez los documentos. Números antes que nostalgia, hechos antes que emociones. Era el único camino viable para una familia que había confundido durante demasiado tiempo el amor con el sacrificio y la lealtad con la obediencia. Mañana les mostraría una forma diferente de quererse, una que no exigiera que nadie se vaciara para llenar a los demás. Salí temprano con un maletero que contenía artículos prácticos en lugar de disculpas. Baterías, un alargador nuevo, alimentos básicos que no se estropearían si el tiempo se alargaba, y una carpeta con instrucciones impresas que describían, en pasos sencillos, el camino para salir de la crisis. El sol invernal rozaba los tejados, medido e indiferente. Ensayé frases que no culpaban y no suplicaban, y me prometí a mí misma que me iría antes de que el cansancio reescribiera mis intenciones. El trayecto de Valencia a Teruel, ese camino que había recorrido tantas veces cargada de expectativas y ansiedad, se desplegó ante mí con una claridad inusual. La autopista dio paso a carreteras comarcales que serpenteaban entre montañas cubiertas de pinos y pueblos que parecían congelados en el tiempo. Pasé por Mora de Rubielos, donde mi padre había crecido, y por Sarrión, famoso por sus trufas negras que mi madre convertía en la joya de sus guisos navideños. Cada kilómetro estaba impregnado de memorias familiares, pero esta vez no me arrastraban hacia la nostalgia. Eran simplemente coordenadas en un mapa, puntos que conectaban mi presente con un pasado que ya no definía mi futuro. A media tarde divisé Teruel en la distancia, su perfil recortado contra el cielo claro de enero, la ciudad medieval, con sus famosas torres mudéjares declaradas Patrimonio de la Humanidad, parecía observarme con la serenidad de quien ha visto demasiadas historias familiares para sorprenderse con una más. Atravesé el centro histórico y tomé la carretera hacia las afueras, donde mis padres vivían desde que se jubilaron, en una casa heredada de mis abuelos maternos. La casa parecía sin cambios desde el exterior, pero la quietud se adhería a ella de una manera que delataba el apagón. No había luces encendidas a pesar de que el sol comenzaba a ponerse, ni se escuchaba la radio que mi padre solía tener siempre encendida en el taller del fondo del jardín. El único signo de vida era el coche de Alejandro, un Seat León con demasiados kilómetros y una abolladura en el parachoques que llevaba meses prometiendo arreglar. Aparqué junto a la verja y respiré profundamente antes de salir. Me había preparado para esta confrontación, había ensayado mis argumentos y había establecido mis límites. Pero ahora, frente a la casa familiar, sentí una oleada de dudas. ¿Sería capaz de mantenerme firme cuando mi madre desplegaría toda su artillería emocional?
¿Podría resistir la mirada herida de mi padre, la indiferencia calculada de Alejandro, las intervenciones bien intencionadas pero desviadas de Sofía? El frío de enero me recibió al salir del coche, un frío seco característico de Teruel que calaba hasta los huesos. Saqué las bolsas del maletero y caminé hacia la puerta principal. Antes de que pudiera llamar, ésta se abrió, revelando a mi madre en el umbral, su figura pequeña pero imponente recortada contra la penumbra del interior. «¿Has venido?» No era una pregunta ni un saludo, sino la constatación de un hecho que ella aún estaba procesando. «Hola, mamá». Me incliné para besarla en la mejilla, un gesto que ella recibió con rigidez. «He traído algunas cosas que pueden ser útiles hasta que vuelva la luz». Entré en la casa, inmediatamente envuelta en el olor familiar que siempre asociaba con mi hogar de la infancia. Una mezcla de la colonia de lavanda que mi madre usaba para la ropa, el aroma persistente de tomillo y romero que colgaba en manojos de la cocina, y ese indescriptible perfume que solo pertenece a los espacios donde uno ha crecido. Pero ahora estos olores se mezclaban con el leve rancio de comida en descomposición y la humedad de la ropa tendida que no acababa de secarse en el interior. En el salón, iluminado únicamente por la luz natural que se filtraba por las ventanas, encontré a Alejandro sentado en el sofá, con el móvil en la mano a pesar de la falta de electricidad para cargarlo. Levantó la vista cuando entré, una mezcla de vergüenza y desafío en sus ojos. «Hola, Lu». Su voz intentaba sonar casual, como si nos hubiéramos visto ayer, como si no hubiera sido la causa principal de mi exclusión navideña. «Alejandro». Asentí en su dirección, sin añadir más. Había aprendido que con mi hermano menos era más. Cualquier expresión de preocupación o enfado sería manipulada para convertirme en la mala de la historia. Mi padre apareció desde la cocina, sus pasos lentos y medidos, sus manos manchadas de grasa indicando que había estado intentando arreglar algo, probablemente el generador antiguo que guardaban en el cobertizo y que nunca funcionaba cuando se necesitaba. «¡Lucía!». Su voz sonó más firme que la noche anterior por teléfono. Se acercó y me dio un abrazo torpe pero sincero. «Gracias por venir». Sofía llegó minutos después, apurada como siempre, con su abrigo de marca y su bolso que costaba más que un mes de alquiler de mi apartamento. «Al fin llegaste. Estaba preocupada por el tráfico». La escena estaba completa. Los Ramírez Olivares reunidos de nuevo, esta vez no alrededor de una mesa festiva, sino de una crisis que había dejado al descubierto todas nuestras disfunciones. Coloqué los alimentos sobre la encimera, dejé las baterías junto a la única linterna que funcionaba y desplegué la carpeta abierta donde la luz de la ventana pudiera encontrarla. Sin perder tiempo en preámbulos o en discusiones sobre el pasado, fui directamente al grano. He realizado un pago de 350 euros para restablecer el servicio. La compañía ha confirmado que la electricidad volverá en las próximas horas. Mi voz sonó profesional, desprovista de la emoción que solía embargarme en estas reuniones familiares. El resto de la deuda se puede pagar en cuotas mensuales durante los próximos 3 meses. ¿Y has venido hasta aquí solo para decirnos eso? La voz de mi madre tenía ese filo que indicaba que se sentía humillada por necesitar ayuda. «He venido para asegurarme de que esto no vuelva a ocurrir», respondí sin elevar la voz. «Lo que pasó no es solo cuestión de un recibo impagado, es el síntoma de un problema mayor que llevamos ignorando demasiado tiempo». «Si vas a empezar con lo mismo de siempre», comenzó Alejandro, pero mi padre lo interrumpió. «Deja que tu hermana hable», dijo con una firmeza inusual en él. «Tiene razón, esto no puede seguir así». Mi madre miró a mi padre con sorpresa, claramente desacostumbrada a que tomara partido de forma tan directa. Sofía, siempre la mediadora, intervino con su habitual tono conciliador. «Creo que todos estamos un poco tensos por la situación. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos tranquilamente?» Nos acomodamos en el salón, yo con la carpeta en el regazo, los demás distribuidos en sus lugares habituales. Mi madre en su sillón, cerca de la ventana, para aprovechar la luz para sus labores. Mi padre en el extremo del sofá, Alejandro desparramado en el centro y Sofía en la butaca que había sido de la abuela Carmen. «El problema no es solo financiero», comencé, sacando el plan que había preparado. «Es cómo gestionamos las crisis en esta familia, siempre recurriendo a soluciones temporales, nunca afrontando las causas». «¿Y tú eres ahora una experta en gestión familiar?».
La ironía en la voz de mi madre podría haber cortado cristal. No, mamá, solo soy alguien que está cansada de ver cómo nos hacemos daño mutuamente mientras fingimos que nos estamos ayudando. Miré directamente a Alejandro mientras continuaba. El dinero que se gasta en apuestas no desaparece mágicamente, sale de algún lado, en este caso, de la electricidad que necesitáis para vivir. Alejandro se revolvió incómodo en su asiento. No sé de qué hablas, yo aporto a casa lo que puedo. ¿Cuánto gastaste el mes pasado en apuestas? La pregunta, directa y sin adornos, cayó como una piedra en el estanque familiar. Eso no es asunto tuyo, intervino mi madre. Lo es cuando me llamáis para resolver las consecuencias, respondí con calma. He preparado un plan de presupuesto que os permitirá pagar todas las facturas esenciales antes de que el dinero se vaya a otros sitios, y he incluido información sobre grupos de apoyo para personas con problemas de ludopatía. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Mi padre fue el primero en romperlo. Es un buen plan, dijo, tomando los papeles que le ofrecí. Alejandro, creo que deberías considerar lo de los grupos de apoyo. Mi hermano nos miró a todos, uno por uno, buscando el aliado habitual que no encontró esta vez. Incluso mi madre parecía dubitativa, su lealtad feroz hacia él enfrentándose por primera vez a la innegable evidencia del daño causado. No tengo ningún problema, insistió, pero su voz carecía de la convicción habitual. Solo he tenido mala suerte últimamente. La mala suerte no explica 3 años de pérdidas constantes, dije, sacando una tabla que había preparado con los préstamos que le habíamos hecho todos, incluidas las fechas y las excusas correspondientes. Esto no es un ataque, Alejandro. Es un intento de ayudarte de verdad, no solo poniendo parches. En ese momento, las luces parpadearon y volvieron a la vida. Un pequeño jadeo colectivo recorrió la habitación mientras los electrodomésticos zumbaban al despertar y los relojes comenzaban a parpadear. Observé el primer rincón iluminado por una lámpara y no sentí ni triunfo ni castigo, solo una clara línea de causa y efecto. Expliqué el plan de presupuesto como una enfermera explica una prescripción. Dosis, tiempo, consecuencias. No esperé a que la gratitud revisara la historia. Organicé los envases vacíos para reciclar. Doblé el recibo en mi carpeta y me dije que había hecho suficiente por un día. De vuelta en casa envié un mensaje final al grupo que resumía el plan y detallaba lo que haría y lo que no haría. Mantuve el lenguaje limpio y específico, como una política redactada para sobrevivir a los estados de ánimo individuales. La cuenta seguiría a su nombre, los pagos futuros serían su responsabilidad. Revisaría el plan en un mes si se adherían a él, y no acogería más emergencias que llegaran como exigencias disfrazadas de valores familiares. Para aclarar lo acordado, he pagado 350 euros para restablecer el servicio. El resto se pagará en 3 cuotas mensuales de 155,81 €. Papá se encargará de realizar estos pagos antes del día 15 de cada mes. Alejandro contribuirá con 200 € mensuales para gastos del hogar, que entregará a papá el día 5 de cada mes. Sofía ayudará a organizar las citas con el asesor financiero gratuito del ayuntamiento. Yo revisaré el progreso telefónicamente dentro de un mes. No pagaré más facturas ni prestaré dinero sin un plan de devolución firmado. La reacción inmediata llegó como esperaba, acusaciones de que había abandonado mis raíces, de que el éxito me había vuelto fría, de que había convertido la generosidad en contabilidad. Dejé que las palabras pasaran a través de mí como el clima. Detrás de ellas comenzaron a aparecer mensajes más tranquilos. Un primo preguntó por el nombre de mi aplicación de presupuestos. Una tía quería saber cómo configurar recordatorios que no dependieran del pánico. Pequeños cambios se formaron como líneas de escarcha en el cristal, visibles solo cuando el ángulo era correcto. Mi madre fue la última en responder, con un mensaje que oscilaba entre el agradecimiento reluctante y el reproche velado. Gracias por la ayuda. Pero las familias no funcionan con contratos. Lucía, algún día lo entenderás cuando tengas la tuya propia. Era su manera habitual de recordarme mi soltería, como si vivir sola fuera una fase adolescente que debería haber superado hace tiempo. No respondí. Algunas batallas no merecían la energía que consumían. Esa noche encendí la pequeña chimenea eléctrica que había instalado en mi salón, uno de los pocos lujos que me había permitido después de mi ascenso.
Mientras las luces naranjas simulaban llamas danzantes, reflexioné sobre la jornada en Teruel. Había ido preparada para una guerra y me había encontrado, sorprendentemente, con el inicio tembloroso de un armisticio, la intervención inusual de mi padre, el silencio contemplativo de mi hermano cuando le entregué los folletos sobre ludopatía, incluso la contención relativa de mi madre, pequeñas victorias en un campo minado de viejos hábitos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marta. ¿Sobreviviste a la misión familiar? ¿Necesitas terapia de emergencia con vino tinto? Sonreí al leer su oferta. Sobreviví e incluso negocié un tratado de paz. ¿Te cuento? Mañana en la oficina. El vino lo dejamos para celebrar cuando el plan funcione. Si funciona, funcionará, respondió. Has hecho lo más difícil, ponerle nombre al elefante en la habitación. El resto ya no depende de ti. Ese era precisamente el punto que había intentado establecer con mi familia, los límites entre lo que era mi responsabilidad y lo que no. Durante demasiado tiempo había asumido cargas que no me correspondían. Había intentado compensar las disfunciones familiares con mi propio esfuerzo, convencida de que si no lo hacía yo, nadie lo haría. Pero ese día, en esa casa a medio camino entre el apagón y la luz, había trazado una línea clara. La semana siguiente transcurrió con la normalidad de la rutina recuperada. En la editorial, avanzamos con el calendario de publicaciones de primavera, discutiendo manuscritos potenciales y estrategias de marketing. Comí con Sergio, el diseñador gráfico que me había regalado la bufanda en Nochebuena, descubriendo puntos en común que iban más allá del trabajo. Una pasión compartida por el cine de los años 70, una tendencia a coleccionar objetos inútiles pero significativos y familias complicadas que seguían influenciando nuestras vidas adultas. Mi padre sigue preguntándome cuándo voy a conseguir un trabajo de verdad, me contó durante el postre, dibujando comillas en el aire. Llevo 15 años como diseñador, he ganado premios, dirijo mi propio equipo, pero para él sigo siendo el niño que dibujaba en lugar de jugar al fútbol. Te entiendo perfectamente, respondí, reconociendo el eco de mis propias experiencias. Para mi madre, ser editora es solo algo que hago mientras espero encontrar marido. Reímos, no porque fuera gracioso, sino porque la alternativa era demasiado amarga para contemplarla durante una comida que, de otra manera, estaba resultando deliciosa. 10 días después de la crisis eléctrica, recibí una llamada inesperada de Alejandro. Su nombre en la pantalla provocó mi reflejo habitual de preparación para malas noticias o peticiones imposibles. Respiré hondo antes de contestar. «Hola, Alejandro». «Lu, soy yo». Su voz sonaba diferente, despojada de la confianza exagerada que solía usar como escudo. «Quería hablar contigo, no por teléfono. ¿Podríamos vernos?» La petición me sorprendió. Alejandro rara vez salía de Teruel, y cuando lo hacía, ciertamente no era para visitarme. ¿Estás en Valencia? No, pero puedo ir este fin de semana, si tienes tiempo. Dudé, evaluando mis propios límites. ¿Estaba preparada para un encuentro uno a uno con mi hermano sin el amortiguador del resto de la familia? ¿Era esto otra estrategia o un genuino intento de conexión? Puedes venir el sábado, decidí finalmente. Podemos comer algo en casa. Gracias, Lu. Hay cosas que necesito decirte. Después de colgar, me encontré con una mezcla de esperanza cautelosa y escepticismo arraigado. Alejandro y yo habíamos estado unidos de niños, cómplices en travesuras y confidentes en secretos. La distancia había crecido gradualmente, alimentada por sus elecciones cuestionables y mi implacable insistencia en señalarlas. ¿Era posible reconstruir algo de esa conexión sin caer en los viejos patrones? El sábado llegó con un cielo despejado y un sol invernal que bañaba Valencia con una luz dorada. Pasé la mañana limpiando el apartamento y preparando una fideuà, el plato valenciano que Alejandro siempre prefería a la más famosa paella. Mientras el caldo con azafrán se reducía a fuego lento, me pregunté qué esperar de este encuentro. Alejandro llegó puntual, algo tan inusual en él que casi no reconocía al hombre que llamó a mi puerta. No solo era la puntualidad, había algo diferente en su postura, menos defensiva, menos agresiva. Llevaba una bolsa de papel en la mano y me la entregó tras un abrazo breve. «Son fardons de calabaza», explicó mientras yo miraba dentro de la bolsa. «De la pastelería de la Plaza del Torico. Sé que siempre fueron tus favoritos».
El detalle, tan pequeño y sin embargo tan significativo, me dejó momentáneamente sin palabras. Los fardons, ese dulce típico turolense que adoraba desde niña, representaban un nivel de atención que mi hermano rara vez había mostrado. La comida transcurrió con una conversación cautelosa, evitando los temas más espinosos mientras redescubríamos puntos comunes olvidados, anécdotas de la infancia, recuerdos compartidos, noticias sobre antiguos compañeros del colegio. Fue solo después del postre, con tazas de café entre nosotros, cuando Alejandro finalmente abordó el verdadero propósito de su visita. He empezado a ir a las reuniones, dijo mirando fijamente su taza. El grupo de apoyo para problemas con el juego, 2 veces por semana. La confesión, ofrecida sin dramatismo ni expectativa de elogios, me pilló por sorpresa. ¿Desde cuándo? Desde el día después de que viniste a casa. Papá me llevó a la primera reunión. Se quedó fuera esperando, como hacía cuando éramos pequeños y teníamos actividades extraescolares. La imagen de mi padre, con su paciencia silenciosa, esperando fuera de un centro comunitario mientras su hijo adulto daba el primer paso hacia la recuperación, provocó un nudo en mi garganta. Eso es un gran paso, Alejandro. Lo es. Levantó la mirada, sus ojos más claros de lo que los había visto en años. Quería que lo supieras y también quería pedirte perdón por el dinero que te pedí, por cómo reaccioné cuando te negaste, por dejar que mamá te excluyera en Navidad sin decir nada. No fue solo culpa tuya, reconocí. Todos tenemos parte en esto. Quizás, pero yo tengo la mayor parte. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo deslizó hacia mí. Es lo primero que he ahorrado. No es todo lo que te debo, ni de lejos, pero es un comienzo. Abrí el sobre y conté 5 billetes de 50 euros. No era una fortuna, pero representaba un compromiso que nunca pensé ver. Gracias, dije simplemente. ¿Cómo va el plan con papá y mamá? Mejor de lo que esperaba. Papá se ha tomado muy en serio lo del presupuesto. Lleva un registro de todo, hasta del café que compra cuando sale a pasear. Mamá... Bueno, ya conoces a mamá. No habla directamente del tema, pero ha dejado de defenderme cuando papá me recuerda mis responsabilidades. Conversamos durante horas, desenredando años de patrones disfuncionales y reconociendo que el cambio, aunque posible, sería gradual e irregular. Cuando Alejandro se marchó con la promesa de volver pronto, sentí una ligereza que no asociaba con las despedidas familiares. En la siguiente noche tranquila, cociné la cena para mí y coloqué un segundo plato en la mesa sin llenarlo, no como una invitación a viejos patrones, sino como traducción de un nuevo lenguaje que estaba aprendiendo a hablar. El cuidado podía ser preciso, el amor podía medirse en planes que prevenían incendios en lugar de celebrar su extinción. Tomé una foto de la vela sobre la mesa y la guardé bajo un título simple que reconocería en los años venideros. La primera Navidad en que mantuve encendidas las luces de mi propia vida.